el tema del cual me han invitado a hablar es un tema del cual estoy especialmente agradecido porque es un tema en el cual especialmente trabajamos, es el del cribado de la preeclampsia. El tema del cribado de la preeclampsia es un tema complejo y la conferenciante que me ha precedido lo ha apuntado muy bien. Ha apuntado muy bien que es un tema complejo porque en sí la preeclampsia no es ninguna enfermedad. La preeclampsia es un síndrome, ¿no? Es un síndrome y que la verdad es que en el cual convergen diferentes entidades clínicas y esto hace que la aproximación predictiva sea muy complicada. Pues lo que comentábamos, no es ninguna enfermedad, sino que es más bien un síndrome en el cual convergen muchas diferentes entidades. No conocemos bien la etiología, la fisiopatología, pero sí que conocemos dos hechos esenciales y que marcarán cuál va a ser la clínica de la preeclampsia. Por un lado, hay una hipoperfusión placentaria, eso está claro. Hay un defecto de la invasión trofoblástica y por otro lado hay una predisposición materna. En función de la contribución de cada uno de estos factores, la preeclampsia tendrá una cara o tendrá otra cara. Lo que sí que es un tema claro es que actualmente se acepta que hay dos tipos de preeclampsia, que tenemos la mala suerte que se llaman del mismo nombre y eso nos crea confusión, pero son dos entidades clínicas completamente diferentes. Hay una preeclampsia que debuta de manera precoz, antes de las 34 semanas, que de manera casi invariable va asociada a CIR y que va a tener un alto grado de complicación materna. Este tipo de preeclampsia, la preeclampsia precoz, es una preeclampsia que es poco prevalente, en Europa es un 0,5%. Aquí con vuestras prevalencias probablemente será mucho más alto, lo cual lo convierte en el sitio ideal para realizar estudios sobre preeclampsia, porque en Europa nos cuesta mucho tener casos de preeclampsia severa y precoz y complicada. Y el otro tipo de preeclampsia es la preeclampsia tardía, la preeclampsia por encima de las 34 semanas. Este tipo de preeclampsia es mucho más prevalente, un 2-4%, pero se complica mucho menos. Y estos dos tipos de preeclampsias son dos entidades clínicas diferentes y cuando leamos un artículo sobre preeclampsia tenemos que exigir que nos digan a qué población de preeclampsia se está refiriendo el estudio, porque es que cambia mucho, son dos entidades que son muy diferentes. En cualquier estrategia de cribado, lo primero que tenemos que preguntar siempre son los riesgos epidemiológicos. Existe una buena revisión de cómo contribuye cada factor epidemiológico a la preeclampsia. Se sabe que los factores que más contribuyen, aumentando el riesgo por 8, son el síndrome antifosfolipídico y la preeclampsia previa. Sobre todo, luego lo veremos, la preeclampsia previa es un elemento que pesa mucho. Luego el resto de parámetros, la obesidad, la diabetes, la enfermedad renal, ya constituyen una constelación que tiene valores contributivos mucho menores. Pero quédense con esos dos factores, con el síndrome antifosfolipídico y sobre todo con la preeclampsia previa. ¿Y qué tiene de especial la preeclampsia previa? Pues tiene de especial que el riesgo de recurrencia de preeclampsia sobre todo depende del momento de aparición de la preeclampsia. Fíjense, cuando la preeclampsia previa debutó a término, el riesgo de recurrencia es un 20%. Pues más o menos 4 veces por encima de lo esperado en la población general. Pero fíjense, cuando debutó antes de las 27 semanas, fíjense, hasta un 50% de recurrencia. ¿De acuerdo? Y esto lo que hace es ilustrar este concepto que les comento, que existen dos tipos de preeclampsias con dos entidades fisiopatológicas muy diferentes. Lo mismo pasa con las complicaciones de la preeclampsia. Fíjense, tanto el GEL como la eclampsia en verdad tienen riesgo de recurrencia bajo. Una mujer que ha tenido un GEL le podemos decir que la probabilidad de tener otro es solo de un 3%. Y si ha tenido una eclampsia, también bajo. Pero fíjense qué tasas de recurrencia de preeclampsia, de un 20%. También existe una buena evidencia de que cuando existe recurrencia, la tasa de complicaciones es mayor. La severidad de la preeclampsia recurrida es mayor. Esto no se sabe muy bien por qué. Se piensa que es por la persistencia del insulto fisiopatológico, pero es un hecho que han demostrado la mayoría de series de recurrencia de preeclampsia. Y es un hecho que tenemos que tener en cuenta cuando asesoramos a una paciente. ¿Cuál es el problema con los factores de riesgo epidemiológico? Pues fíjense, el problema es este de aquí, que muy bien todo esto, que aumenta mucho el riesgo, la preeclampsia anterior, pero fíjense que la tasa de detección global es baja, de un 45%, pero
lo que realmente es más preocupante es que para que la preeclampsia que nos interesa predecir, que es la que ocurre antes de las 34 semanas, la PRECOT, fíjense qué tasa de detección tan baja, solo de un 25%. Dicho de otra manera, los riesgos epidemiológicos por sí solos tienen una rentabilidad muy limitada para predecir y para tamizar la preeclampsia. Además, bueno, sí, podemos ser capaces de predecirla muy bien, pero ¿qué hacemos luego? ¿De acuerdo? ¿Existe alguna medida profiláctica útil? Y la respuesta a esto es que no. En población general no existe ninguna medida única que sea efectiva. Vamos a hacer un rápido repaso de las tres principales. El calcio saben que es un estabilizador de membrana y que lo que hace es relajar la fibra muscular de los vasos, de los vasos arteriales. Y existe pues, casi 8.000 casos de suplemento de casos de pacientes en estudios randomizados que demuestran que tenemos que tratar a 70 mujeres para prevenir un caso de preeclampsia. Pero además, y esto es muy interesante, sobre todo igual en vuestro medio, no sé si es el caso, pero el suplemento con calcio es especialmente útil en sitios con ingesta baja de calcio. ¿De acuerdo? En sitios con ingesta normal de calcio, que es 1 gramo día, no tiene ningún beneficio. En sitios con ingesta baja, realmente es una medida que es efectiva y que disminuye un 44% el riesgo de tener una preeclampsia en la población, como insisto, de baja ingesta. Los antioxidantes, olvídense de ellos, no disminuyen el riesgo de preeclampsia, incluso aumentan el riesgo de hipertensión gestacional. Existen 6.000 pacientes randomizadas, no mejora el riesgo de preeclampsia. El selenio tampoco entra dentro de esta categoría. Y la aspirina es del que existe una mayor cantidad, una ingente cantidad de pacientes que han sido randomizadas. 40.000 pacientes ya, que son muchas, han estado randomizadas. De la aspirina sabemos que disminuye un 15% el riesgo de preeclampsia. Ven que es una disminución moderada. Pero hay un hallazgo muy importante cuando uno mira los metaanálisis de aspirina, que es que si en alguna población es útil el suplemento con aspirina es en la población de alto riesgo. En esos estudios, en la mayoría, definen el alto riesgo como riesgo epidemiológico, que ya les he dicho que es malo. Pero si en alguna subpoblación es útil la aspirina, es en aquella paciente que ha tenido una preeclampsia previa. En población general, tenemos que tratar a 80 mujeres para evitar una preeclampsia. En población de alto riesgo epidemiológico tenemos que tratar solamente a 15-20 mujeres para evitar una preeclampsia, lo cual da una idea de la importancia de describir, de definir mejor qué se considera como alto riesgo de tener una preeclampsia. Y aquí es donde entran el resto de marcadores que ahora les comentaré. Es muy importante poder discriminar las pacientes de riesgo. ¿Cuál es el candidato más sólido para esta función, para ese discriminante? Pues sí, la han adivinado, el Doppler. El Doppler de las arterias uterinas, no les insistiré. La invasión trofoblástica normal lo que hace es convertir este flujo en este flujo, un flujo de alta resistencia en un flujo de baja resistencia. Y hace 25 años que lo vamos oyendo, lo del Doppler de la uterina. La mayoría de preeclampsias severas, un 90%, tenían esto, ¿de acuerdo? Y un 80% de los CIRES severos también tenía esto. Por lo tanto, es un marcador que biológicamente tiene una buena asociación y es, por lo tanto, un buen candidato para ser un predictor de preeclampsia. Nos hemos discutido mucho tiempo de si el notch, de si no el notch. Yo creo que ahora ya tenemos el tema suficientemente maduro para decir que el notch no aporta nada de manera individual. Ahí donde puedan hacer un índice de pulsatilidad, ¿de acuerdo? El notch no les va a aportar más valor predictivo. Se puede hacer vía abdominal o vaginal, no hay diferencias. Por debajo de las 18 semanas es más fácil vía vaginal, se ha de apretar menos. Por encima de las 20 semanas es más fácil vía abdominal. Y existen unas curvas de normalidad y lo que tienen que utilizar ustedes es el índice de pulsatilidad. Si está por encima del percentil 95, pues es una paciente de alto riesgo de presentar una preeclampsia. La uterina se puede hacer en 2 puntos diferentes del embarazo. Y en cada uno de estos puntos va a tener una función diferente. Y este es el objeto de las siguientes diapositivas. En primer trimestre, la función que va a tener va a ser la de identificar a estas pacientes que son susceptibles de ser tratadas para mejorar la invasión trofoblástica.
Fíjense cómo las tasas de detección no son brillantes, no son buenas para preeclampsia, de un 20%, pero son mucho mejores para la preeclampsia severa, para aquella que requiere un parto antes de las 34 semanas. Y es especialmente relevante por esto. Fíjense, hay dos estudios randomizados que tratan a pacientes en primer trimestre con Doppler patológico de las arterias uterinas con aspirina y fíjense qué reducción de un 70% de la incidencia de preeclampsia y también reduce las complicaciones. Es decir, que con la poca evidencia que tenemos actual, podemos decir que la uterina de primer trimestre nos selecciona un subgrupo que se puede beneficiar de manera clara de ser tratada con aspirina. En segundo trimestre, ¿qué ocurre? Pues en segundo trimestre ocurre que las tasas de detección son mejores. Aquí es más brillante para poder discriminar a las mujeres y decir usted va a tener una preeclampsia y usted no. Pero ¿cuál es el problema? Que no sirve para iniciar la profilaxis y esto está clarísimo, ¿eh? Mujeres con Doppler patológico en segundo trimestre suplementadas con aspirina, fíjense cómo no hay una mejoría en la prevención de la preeclampsia. Por lo tanto, primer trimestre, selecciona un grupo que se beneficia de aspirina. Segundo trimestre, selecciona un grupo sobre el cual podemos hacer un manejo adecuado, podemos ajustar el circuito de riesgo. Fíjense que no sé cuál es vuestra realidad asistencial, pero en muchos países, incluido el mío, el control del embarazo normal lo realiza la comadrona, no lo realiza el médico. Hay países en los cuales esto aún es más marcado. Hay países, en todo el norte de Europa, no hacen ecografía de tercer trimestre, solo hacen ecografía de primer y de segundo trimestre. Allí es muy importante discriminar dos circuitos y ahí va a ser relevante poder clasificar a una mujer como de alto riesgo, porque va a cambiar que en lugar de una comadrona la visitará un médico, que en lugar de una proteinuria cada 8 semanas se la harán cada mes y que le van a hacer una ecografía de tercer trimestre como mínimo, ¿eh? Por eso es útil el Doppler de segundo trimestre en aquellas situaciones en las cuales los circuitos de alto riesgo y bajo riesgo sean muy diferenciales. Nosotros, en una mujer que tiene un Doppler patológico en segundo trimestre, las uterinas, pues hacemos un control específico, más cercano, intentando pues prevenir las complicaciones del debut de la preeclampsia. Bien, esta diapositiva siempre aquí había puesto futuro, ¿eh? Y ahora he puesto presente. Y he puesto presente porque yo creo que existe ya suficiente cantidad de evidencia acumulada como para hacer unas buenas recomendaciones al respecto. ¿Cuál es el presente? El presente es que la predicción se tiene que intentar hacer en primer trimestre. ¿Por qué? Porque es en el punto en el cual las medidas profilácticas van a tener un impacto. Y se va a tener que hacer de una manera multiparamétrica. No vale en hacer solo la uterina o en hacer solo la tensión arterial, se tiene que hacer de manera multiparamétrica. Eso es lógico, lo mismo nos ha pasado con el Down y ya todos lo aceptamos, que el pliegue nucal junto con la PPI, junto con la beta, con la edad materna, forman un conjunto del cual se puede inferir de una manera mucho más eficiente el riesgo de la paciente. En ese sentido, se han descrito múltiples marcadores. Hago un breve resumen, solamente las partes más importantes. Hay muchos estudios hemodinámicos, algunos muy complicados, pero hay uno que cada vez que lo veo pienso que realmente es muy importante remarcar que no hacerlo es una negligencia, que es la tensión arterial. Algo tan fácil como la tensión arterial en primer trimestre es negligente no hacerlo. Y es negligente no hacerlo porque, fíjense, detecta un 60% de las preeclampsias precoces. Solo esto. Una medida tan fácil como esta, 60% tasa de detección de las preeclampsias precoces. Por lo tanto, en primer trimestre siempre como mínimo una determinación de la tensión arterial, que yo les recomiendo que la hagan coincidir con la ecografía de screening de primer trimestre. De los marcadores bioquímicos hemos hablado también muchísimo, no voy a insistir. Los del Down, poca capacidad predictiva. Es discutible si entran en algoritmos multiparamétricos, pero si entran es con poca capacidad predictiva. La PP13 tiene resultados muy variables, lo cual realmente genera dudas a su respecto, y la que está aguantando más el tipo de marcadores bioquímicos son los factores angiogénicos, ya nos los han comentado. ¿Por qué? Porque sobre todo, principalmente asociados con preeclampsia precoz, y eso es lo que nos interesa, marcadores que nos detecten la preeclampsia precoz, no la tardía, la preeclampsia precoz. Simplemente un estudio reciente que lo único que nos dice es que la simple combinación del PP13 con un factor angiogénico
tasa de detección de preeclampsia precoz de un 54%, simplemente a la combinación de dos parámetros. Por lo tanto, ¿cuál es el presente? No el futuro, ¿cuál es el presente? Pues los test combinados, ¿de acuerdo? Todos los estudios de test combinados son en población anglosajona. Esto es una limitación. Y recientemente en una editorial del Placenta, Cackel, que es, bueno, pues una de las iconas vivas, una leyenda viva de la predicción, lanza un concern, ¿no?, que realmente es para reflexionar, que es que están todos hechos en población anglosajona. ¿Qué pasa en población no anglosajona? ¿Podemos pensar que asumiremos también una tasa de detección de un 93%, como le pasa a Nicolaides? Pues la respuesta es que sí. La respuesta es que en población de riesgo mucho más bajo como la nuestra, nosotros tenemos una población de bajo riesgo de preeclampsia. La población del sur de Europa tiene un bajo riesgo, pero fíjense, más de 5.000 mujeres incluidas, 136 casos de preeclampsia, y fíjense cómo para un 10% de falsos positivos, con un test integrado conseguimos una detección de un 80% de las preeclampsias precoces. Y esto no es futuro, esto es presente. ¿Cómo lo realizamos? Pues en la ecografía de primer trimestre, con una simple aplicación informática, que es una calculadora de este tipo, entramos los antecedentes de la mujer, si es nulípara, si ha tenido una preeclampsia anterior, los factores epidemiológicos, factores biométricos, factores en el momento del screening, la PAPEI, que tiene poco peso pero contribuye de manera significativa, y sobre todo la tensión arterial sistólica, la diastólica y la media. Y de la misma manera que hacemos en el Down, de la misma manera con un análisis multiparamétrico, lo que tenemos es esto. ¿Cuál es el riesgo conjunto de esta paciente de tener una preeclampsia? ¿Cuál es de preeclampsia precoz antes de 34 semanas y cuál es de preeclampsia tardía? Y en función de esto definimos circuitos y definimos tratamientos. Fíjense cómo esta paciente, que tiene un riesgo de precoz de 1,32, ¿vale? Un riesgo de precoz de 1,180, que es un riesgo muy bajo, de un 0,5, que más o menos, con una tensión arterial de 120/80 y una uterina de 1,5, solamente que lo subamos 5 puntos de sistólica, 5 diastólica y la uterina de 1,5 a 1,8, fijaros que el riesgo que da a 1,180 nos pasa a 1,37. Y este es el verdadero valor de las políticas de screening, que nos permite predecir riesgos y definir grupos sobre los cuales hacer un tratamiento efectivo y un manejo adecuado. Y esto es todo lo que les quería comentar. Este es un breve resumen de lo que les acabo de decir y muchas gracias por la atención.